Soy la capitana Bailey Thornton, de 32 años, médica de combate del Ejército de los Estados Unidos y madre soltera de una niña de 6 años llamada Lily. Nunca en mi vida, ni durante los despliegues en tiendas de campaña polvorientas, las noches cosiendo a soldados heridos con linternas, ni los meses separados de mi hija, imaginé que mi propio padre sería quien me heriría más profundamente. Sucedió el día de Acción de Gracias. Los platos de porcelana relucían bajo la lámpara de araña de la casa de mis padres en Charleston. El pavo cortado con precisión como cada año y los cubiertos alineados como si estuviéramos en una inspección de desfile. Mi hija estaba sentada a mi lado, con sus pequeñas manos cruzadas sobre el regazo y los ojos brillantes con la inocente esperanza que solo los niños aún conservan. Y entonces, con una copa de Bourbon alzada, la voz de mi padre interrumpió el murmullo de la conversación. Esta familia tiene su honor. El coronel James Thornton se retiró, pero aún así un soldado lo anunció. Y tú, Bailey, siempre has sido la desgracia. La palabra cayó como un disparo de fusil. Desgracia. Resonó contra las paredes de caoba, más nítida que cualquier orden en el campo de batalla. El tenedor de mi madre se detuvo en el aire. Mi hermano Ethan se removió incómodo, con las alas de vuelo bien sujetas a su blazer. Mi hermana Rebecca sonrió con suficiencia, sus uñas resonando contra su copa de vino. Y mi hija, mi Lily, me miró con sus grandes ojos, la confusión nublando la alegría que había traído a esta casa. Cuando mi padre me ordenó salir de su casa para llevar a mi hija equivocada a la fría noche de noviembre, no discutí, no supliqué. Me levanté erguido como el soldado que soy y le dije a Lily que se pusiera el abrigo. Sin embargo, mis manos estaban firmes dentro de mi pecho. Algo crujió tan fuerte que creí que toda la mesa lo oyó. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que nunca se habían molestado en ver, era que yo había llevado a esta familia más tiempo del que ninguno de ellos imaginaba. Mientras ellos pulían metales y diplomas, yo había construido algo en la sombra. En hospitales de campaña y laboratorios nocturnos, diseñé una unidad de trauma portátil, una tecnología médica que cambió la forma en que nuestro ejército salva vidas. Cuando se vendió a un contratista de defensa, el pago fue de más de $15 millones después de impuestos. Fue ese dinero, oculto en cuentas fantasma, lo que evitó que la casa de mis padres en Charleston fuera embargada cuando las inversiones de mi padre se desmoronaron. Fueron mis cheques anónimos los que pagaron el negocio fallido de Ethan, la matrícula de la escuela privada de los hijos de Rebecca, las cirugías de mi madre, el seguro que, según decían, provenía de viejos ahorros. Y, aún así, para ellos no era más que una mancha en el apellido Thornton. Así que, aquella noche de supuesta gratitud, salí a caminar bajo los árboles desnudos de noviembre con la pequeña mano de mi hija en la mente, con la palabra desgracia aún encendida en el aire a nuestras espaldas. No les dije la verdad, todavía no, pero mientras el frío me azotaba la piel, supe una cosa con total claridad. Habían confundido el silencio con debilidad y estaban a punto de aprender el precio de no verme nunca. Crecí en una casa donde los uniformes se planchaban con más precisión que las palabras, y las palabras podían herir con más fuerza que cualquier espada. El apellido Thornton se pronunciaba en Charleston con respeto, casi con reverencia. Mi padre, el coronel James Thornton, había liderado a hombres en el extranjero, y sus medallas estaban enmarcadas en la sala como escrituras sagradas. Mi hermano, Ethan, siguió su ejemplo, surcando los cielos como piloto de la Fuerza Aérea. Mi hermana Rebecca, aunque no vestía uniforme, llevó el escudo familiar al mundo académico, un profesor citado en diarios que mis padres exhibían con tanto orgullo como con decoraciones de guerra. Y luego estaba yo, mi madre, Margaret, había sido enfermera del ejército. Me enseñó a doblar las sábanas con la suficiente firmeza como para que una moneda rebotara, a mantenerme erguida ante la mirada de los vecinos, a no dejar que nadie viera mi debilidad. Creía en las apariencias como otros en la oración. Aprendí pronto que en nuestra mesa la disciplina importaba más que la calidez y que el fracaso se recordaba más que la amabilidad. Elegí la medicina porque amaba la silenciosa resiliencia del cuerpo humano, la forma en que un corazón podía volver a latir con manos firmes, la forma en que la paciencia podía hacer que el aliento volviera. Cuando me uní al ejército como médico, creí que estaba honrando nuestro legado a mi manera, pero a ojos de mi padre me había quedado corto. Él valoraba los títulos de mando y vuelo que conllevaban gloria.
Para él, un médico de combate era solo una sombra en el campo de batalla, curando heridas mientras otros se ganaban la historia. Cada error que cometía, por pequeño que fuera, se magnificaba bajo la lupa de Thornton. Una raspadura en la rodilla en un desfile escolar demostró mi falta de aplomo. Una mala nota en matemáticas de preparatoria se consideraba una traición. Los fracasos de Ethan eran reveses temporales. Los tropiezos de Rebecca eran experiencias de aprendizaje. Los míos eran una desgracia susurrada como una profecía. Así que me convertí en un hombre silencioso. Aprendí a ocultar el dolor bajo la compostura, a responder a cada comentario mordaz con un gesto de la cabeza, a soportar el peso de nunca ser suficiente sin que me quebrara la postura. Pensé que si aguantaba lo suficiente, si llevaba bien el uniforme, un día el saludo de mi padre me recaería con orgullo. Nunca fue así. En cambio, cada año parecía ahondar la distancia. Llevaba el rango ganado, las condecoraciones, llevaba vidas en mis manos en campos de batalla que él nunca vería. Pero en casa, alrededor de esa mesa de roble pulido, siempre era solo Bailey, la hija que no estaba a la altura. Y esa verdad, inculcada en mí desde la infancia, hizo que sus palabras en acción de gracias fueran menos sorprendentes que el veredicto final sobre una vida que ya había condenado. Para cuando llegué a Walter Reed para mi formación médica, creía haber aprendido a llevar el silencio como una armadura. Pero el silencio no es lo mismo que el amor, y la soledad te hace aspirar a cosas que sabes que no deberías. Así conocí a Alex Carter, un joven soldado de otra unidad, con una temeridad que casi me liberaba. No se parecía en nada a los oficiales refinados que mi padre me hacía desfilar en las reuniones familiares. Me escuchaba, se reía de los chistes que nunca me atrevía a contar en casa. Por primera vez me sentí identificada. 6 meses después, el mundo que había construido alrededor de su sonrisa se derrumbó con 2 líneas en una prueba de embarazo. Cuando le dije que había desaparecido, su teléfono se quedó sin batería. Su litera se vació. Para cuando la policía militar confirmó que había desertado, ya sabía que me había quedado sola con algo más que un secreto. La llamada a mis padres quedó grabada en mi memoria como una cicatriz. El silencio de mi padre duró 27 segundos. Contaba cada segundo con fuerza. Entonces su voz se volvió fría y precisa como un veredicto. Has avergonzado a esta familia. Lo arreglaremos. Con arreglarlo se refería a borrar el aborto o la adopción, cualquier cosa con tal de borrar mi error del expediente. Mi madre añadió su propia frase entrecortada, como si leyera una receta. Aún puedes tener un futuro si no arrastras esto contigo, pero la vida dentro de mí no era una mancha que se pudiera limpiar. Me negué, y en esa negativa quedé marcado para siempre. Desde entonces no fui Bailey, el médico del ejército. Fui Bailey, la desgracia. Cada visita a casa traía rumores a puerta cerrada. En la iglesia, mi madre les dijo a mis amigos que estaba haciendo una pausa en los estudios por motivos de salud. Mi padre hablaba de los vuelos de Ethan, de las conferencias de Rebecca, pero nunca de mí. Cuando los vecinos preguntaban, sus ojos brillaban de lástima, y la lástima era peor que el desprecio. Terminé la carrera con Lily acunada contra mi pecho durante las noches de insomnio, los libros de texto apoyados contra biberones y pañales, pero nada de eso le importaba a mi familia. En el expediente de Thornton, donde las medallas y los logros se catalogaban como reliquias sagradas, yo era solo una mancha negra, y desde esa marca, hiciera lo que hiciera, no habría manera de borrarla. Los meses que siguieron al nacimiento de Lily fueron una mezcla de agotamiento y silenciosa rebeldía. Cargaba a mi hija en un brazo y mis libros de texto en el otro, recorriendo los pasillos del hospital Walter Reed con ojeras y una columna que se negaba a doblarse. Las escaleras de los colegas, los susurros en la cafetería, la hija de Thornton, la del bebé, eran recordatorios constantes de lo bajo que había caído del pedestal de mi familia. Aprendí a vivir con el dolor. Las noches de guardia se convirtieron en mi santuario. Mientras las salas se quedaban en silencio y las máquinas zumbaban, trabajaba en un escritorio de la esquina con trozos de papel y equipo prestado, dibujando diseños que nadie me pedía. Lo que empezó como la frustración de un médico al ver cómo se perdían vidas por falta de herramientas adecuadas en el campo, se convirtió en una obsesión silenciosa. Imaginé una unidad de trauma portátil lo suficientemente ligera como para que la llevara un soldado, lo suficientemente sencilla como para usarla bajo fuego enemigo, lo suficientemente potente como para estabilizar una vida lo suficiente como para llegar a la cirugía.
Pieza a pieza, prototipo a prototipo, la construí en la sombra. Algunas noches, Lily dormía en una cuna a mi lado, con el brillo de los monitores reflejándose en su carita. Me decía a mí misma que cada ecuación que resolvía, cada cable que soldaba, no solo era para el soldado sin nombre que quizá nunca conocería, sino para la niña cuyo futuro dependía de que yo me mantuviera firme. Años después, cuando el ejército probó el dispositivo en zonas de combate y vio cómo aumentaban las tasas de supervivencia, el contrato se materializó. La compra costó más de $15 millones. Debería haber sido un triunfo. En cambio, fue un silencio. Deposité los cheques en cuentas fantasma, reservé fondos para el futuro de Lily y no se lo dije a nadie. Cuando mis padres me preguntaban por mi trabajo, sonreía levemente. Seguía siendo médico, decía. Para ellos solo era la hija que curaba heridas, apenas manteniéndose a flote. Me llamaban constante, pero sin nada destacable, consistente, pero insignificante. Les dejé creerlo porque lo que quería, más que sus aplausos, más que el peso de una medalla, era que nos vieran a mí y a mi hija sin condiciones. Y si eso significaba ocultar mi éxito bajo su desprecio, entonces usaba su desprecio como camuflaje, esperando el día en que la verdad ya no necesitara ser silenciada. La esperanza puede ser peligrosa. Después de años de tragarme las palabras y llevar el silencio como un uniforme, me permití creer que Acción de Gracias podría ser diferente. Le dije a Lily que sería un día de risas en familia con el famoso pastel de nueces de su abuela. Compré regalos cuidadosamente seleccionados, un estuche de cuero para los papeles de mi padre, un pañuelo de seda para los rompecabezas de mi madre y libros para mis sobrinos y sobrinas. Incluso me di el lujo de comprarme una caja de Burdeos, de esas que mi padre presumía pero que no compraba desde hacía años. Para Lily elegí un vestido azul marino con ribete blanco, lo suficientemente modesto como para pasar el escrutinio de mi madre, pero lo suficientemente bonito como para que diera vueltas frente al espejo con alegría. Condujimos hasta Charleston con el maletero lleno y mi corazón preparado para un perdón que nunca llegó. Rebeca abrió la puerta primero. Su sonrisa era tensa, sus ojos escudriñando mi vestido y los zapatos de mi hija como si estuvieran catalogando defectos. «Llegas temprano, ¿no?», dijo, con el mismo tono que usaba para corregir a los estudiantes. Ethan salió de la sala con un vaso en la mano y alas brillantes en la solapa, todavía remendando a los soldados Bailey. Su sonrisa no le llegó a los ojos. Debe ser un trabajo constante, como mínimo. Dentro, mi madre ajustó el mantel como si se preparara para una inspección. «Asegúrate de que Lily se porte bien», murmuró sin mirarme. La Navidad pasada estaba demasiado nerviosa. Asentí con la misma inclinación de cabeza que le había hecho desde pequeña y guié a mi hija hacia el cuarto de juegos. Los hijos de Aiden y Claire Rebecca miraron a Lily una vez antes de volver a su consola. «Eres demasiado pequeña», murmuró uno de ellos. Mi hija se retiró a un rincón con los hombros encorvados intentando no llorar. La cena empezó como una actuación. Mi padre, a la cabecera de la mesa, con una postura firme y una voz autoritaria. Levantó su copa nombrando logros como si fueran condecoraciones en un desfile. A Ethan por su ascenso, a Rebeca por su investigación publicada, a los hijos de Rebeca por su recital de piano y sus trofeos de fútbol. Los aplausos rodearon la mesa como un ejercicio bien ensayado. Cuando llegó el silencio, fue denso y deliberado. Su mirada se deslizó más allá de mí y de mi hija como si no estuviéramos allí. Lily me tiró de la manga. «Mami, ¿qué hay de nosotros?», susurró demasiado alto en el silencio. Una risita del marido de Rebeca rompió el silencio. Mi padre sonrió levemente. «La constancia tiene su lugar», dijo, levantando su copa de nuevo. Era el tipo de elogio que pretendía sonar educado, pero todos en esa mesa sabían que no era más que otra despedida. Y los ojos brillantes de mi hija se apagaron un poco bajo el peso. Lily lo intentó de nuevo. Entre bocados de pavo demasiado seco para tragar, alzó su vocecita firme y orgullosa. «Me dieron un listón en la escuela», dijo. «Mi cuadro estará en la exposición de arte». Por un momento, silencio. Los cuchillos flotaban sobre los platos. La mirada de mi padre fija en su vaso. Entonces la voz de Rebeca se abrió paso, rápida y pulida. El trabajo de Claire había sido presentado en el concurso estatal. «¿Te acuerdas, mamá?». La escuela envió cartas. Sacó su teléfono y lo deslizó para mostrar fotos. La mesa se inclinó hacia la pantalla como si las palabras de mi hija nunca hubieran sido dichas. La sonrisa de Lily flaqueó.
Me miró, buscando algo de reconocimiento, orgullo, quizás solo una voz que le decía que importaba. Metí la mano bajo la mesa y le apreté la suya. Podría haber terminado ahí, otra noche de borrador silencioso, de no ser por el cuenco. Una reliquia de cristal, pesada y frágil, se volcó cuando el hijo de Ethan se abalanzó sobre un panecillo. Cayó al suelo con un crujido seco, y el fragmento se esparció por el mantel de encaje. Lily se estremeció en su asiento, aunque no lo había tocado. Lily Rebeca jadeó, levantándose ya. «Mira lo que has hecho. No fui yo», susurró mi hija. «Yo no lo hice». La mano de mi padre golpeó la mesa, haciendo tintinear los cubiertos. Su rostro se sonrojó, su voz estaba llena de bourbon y rabia. «Esto es lo que se siente al ser criado como tú, descuidado, irrespetuoso, una desgracia». Su dedo apuñaló el aire hacia mi hija, luego se volvió hacia mí. «Y tú», sus palabras ardían como hierro candente, «eres la vergüenza de esta familia, el apellido Thornton, heredado de guerras y generaciones. Y tú, lo arrastraste por el barro, la desgracia familiar». La sala se congeló. Incluso Ethan apartó la mirada. Rebeca apretó los labios, satisfecha pero en silencio. Mi madre observaba el cuenco roto como si fuera la verdadera víctima. Me puse de pie lentamente, la silla raspando la madera. Lily se aferró a mi costado, temblando. Le acaricié el pelo con las manos firmes, aunque sentía una opresión en el pecho que ya no quería ocultar. «Nos vamos», dije con voz tranquila, casi silenciosa. «Huye», se burló mi padre, «es todo lo que sabes». Pero no le respondí. Tomé el abrigo de Lily, levanté su pequeña mano y caminé hacia la puerta, sin prisas, sin disculparme. Cada paso, una silenciosa negativa. Y esta vez supe que no íbamos a volver. La noche que salimos de Charleston, no conduje a casa. Reservé una habitación en un hotel cerca de la autopista, cuyo letrero de neón parpadeaba en la oscuridad. Lily se acurrucó contra mí en la rígida cama, su pequeño cuerpo temblando con el eco de las palabras de su abuelo. La abracé hasta que su respiración se estabilizó, y en ese silencio tomé una decisión, no por ira, sino por la claridad final. No íbamos a volver. En una semana contraté a la empresa de mudanzas. San Diego esperaba mi laboratorio, mi nuevo puesto, una costa lo suficientemente alejada de las sombras de Charleston como para que Lily pudiera crecer sin que le dijeran que era demasiado pequeña, demasiado ruidosa, demasiado fuerte. Corté todos los lazos que los unían, las cuentas fantasma que había abierto para cubrir los préstamos de Ethan, la matrícula de los hijos de Rebeca, la hipoteca de mis padres, todo se cerró con una sola firma. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier pelea que hubiéramos tenido. No tardaron en aparecer las grietas. Ethan llamó primero, con la voz tensa, sin la bravuconería de un piloto. El banco le había embargado la casa. La red de seguridad que él creía que era el respaldo militar se había evaporado de la noche a la mañana. Rebeca fue la siguiente, con un tono quebradizo por el pánico. Las becas de sus hijos habían desaparecido. «Debe haber un error», insistió. «La fundación no puede disolverse así como así». No dije nada para tranquilizarla. Mi madre dejó mensajes en plena noche, con voz temblorosa, hablando de avisos de ejecución hipotecaria y facturas médicas. Y entonces llamó mi padre. Su voz no era la mandona y estridente con la que crecí, sino baja, desprovista de contenido. «Bailey», dijo, sin rango, sin aspereza, «algo anda mal, todo se está desmoronando». Es como si alguien hubiera estado moviendo los hilos. Dejé que el silencio se extendiera como él una vez lo hizo conmigo. Luego lo dije con firmeza, sin triunfo ni disculpa. Ese alguien era yo. No habló, así que continué. La hipoteca que creías que administrabas era mía, los préstamos de Ethan, las becas de Rebeca, tus facturas del seguro, las mías. Durante años cargué con esta familia mientras tú me llamabas de su desgracia. Al otro lado de la línea oí que su respiración se entrecortaba. El peso de la verdad se asentó sobre él con más fuerza que cualquier uniforme que hubiera llevado. Por primera vez en mi vida, mi padre no tenía órdenes que dar. San Diego nos dio el aire que por fin podíamos respirar. El océano se extendía ancho y azul, sin la sombra del juicio. Lily corría por el paseo marítimo con sus zapatillas nuevas, el pelo al viento, su risa, desenrollando años de silencio dentro de mí. Se matriculó en una academia de arte donde los profesores colgaban sus dibujos en las paredes de las aulas en lugar de desestimarlos con comparaciones. Cada día llegaba a casa radiante de alegría, hablándome de pinturas y arcilla, de amigos que no la dejaban afuera.
La veía enderezar los hombros, dejando de encogerse para encajar en el espacio que otros le permitían. Por mi parte, volqué mi energía en algo que importaba más allá de la supervivencia. Con los recursos que había mantenido ocultos durante años, fundé un programa para padres veteranos solteros, hombres y mujeres de medicina que habían elegido tanto el servicio como la familia y habían pagado un precio por ello. Creamos becas, redes de mentoría, un lugar donde la fuerza no se medía en medallas, sino en resiliencia. Fue como suturar una herida largamente descuidada, convertir mi vergüenza privada en algo que pudiera evitar que otros sangraran solos. Las llamadas llegaban lentas, vacilantes, como soldados acercándose a territorio enemigo. Mi madre fue la primera en cruzar. Llegó una tarde de primavera, con la maleta pequeña y su voz más baja de lo que jamás la había oído. Se sentó junto a la mesa de mi cocina, observando a Lily pintar en la encimera. Me equivoqué, susurró, no a mí, sino a sí misma. Por primera vez, no intentó arreglarme ni pulir mi vida para que coincidiera con la suya. Ella simplemente se quedó ayudando con la cena, doblando la ropa, riendo con Lily de una forma que casi me sobresaltó. Ethan llamó después, despojado de la arrogancia que una vez lo cubría. Con su negocio en ruinas pidió consejo, no dinero. ¿Cómo lo hiciste, Bailey?, preguntó. ¿Cómo construiste algo que durara? Por primera vez me escuchó cuando respondí. La voz de mi padre llegó el fin de semana pasado después de un leve infarto. Sin rango, sin estruendo, solo un hombre que se había visto obligado a enfrentarse a su propia fragilidad. Mantuviste viva a esta familia, admitió vacilante, y nunca te vi. No le dije que perdonar era fácil, no lo fue. Pero mientras observaba a Lily dormir plácidamente en su nueva habitación, comprendí algo con una claridad más nítida que cualquier uniforme. La familia Creed no se construye con sangre, medallas ni nombres grabados en la historia. Se basa en el amor incondicional, en el respeto generoso, y por fin encontramos el nuestro. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Deja tu ubicación en los comentarios. Me encantaría ver qué tan lejos ha llegado esta historia. Y lo más importante, cuéntame cómo te hizo sentir. ¿Alguna vez has pasado por momentos en los que tu familia no te ha visto valorar? Compartamos y conectemos. Y si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte.